Bienvenidos a todos a Porto, la ciudad invicta. Mi nombre es Federico y estamos aquí para conocer su historia, su cultura y su comida. Como les digo, me llamo Federico, hace 1 año y medio que estoy viviendo en esta hermosa ciudad que me enamoró, pero soy oriundo de Buenos Aires. Cambié las calles ruidosas por las calles empedradas, de ser porteño a portuense. Y antes de llegar al primer punto de este tour, les voy a hacer la pregunta protocolar. ¿Alguno hizo un free tour? ¿Conoce el concepto de free tour? Yo se los explico. A pesar que se podría decir que es gratis y ustedes no tienen la obligación de pagar ni al principio ni al final del tour, si la experiencia fue grata, los invito a dar un resarcimiento económico al caballero que les está hablando. Dicho esto, vamos a hacer un preámbulo de la historia de Portugal, de Porto, y cómo llegamos a venir a visitarla. Para eso nos tenemos que remontar 10.000 años antes de Cristo, cuando los celtas habitaban estas tierras. Ahí encontramos los primeros asentamientos. Los vamos a encontrar en Penaventosa, colina que iremos a conocer en el transcurso de este tour. Ellos vivieron casi pacíficamente con distintos pueblos hasta el siglo II antes de Cristo, siglo donde aparecen los romanos. Estos muchachos van a quedarse hasta el siglo V, y ahí empieza la verdadera historia, cuando cae el Imperio Romano. ¿Quién toca la puerta? ¿Quién están por venir? Pueblos germanos, bárbaros, suevos y visigodos. Arrasan estas tierras, sacan a los romanos, se quedan con la religión, se quedan con las carreteras, la tecnología y el vino que habían traído ellos. Y otra cosa que dejaron los romanos, el puerto. Por eso, Portus y Cale, palabra que habían puesto los celtas. Con eso se encuentran los bárbaros. Los bárbaros van a estar a 3 siglos peleándose entre sí, suevos y visigodos, se volvieron cristianos, quién es más cristiano que el otro. Pero iban a volver a tocar la puerta, otro pueblo, siglo VIII. Islámicos, musulmanes, vinieron a arrasar toda la península ibérica, o casi toda, ya que un grupo de valientes, sobre todo de visigodos, se quedaron en las montañas de Asturias resistiendo. Ellos iban a empezar, sin esperar tiempo, la reconquista, lo que se iba a llamar la reconquista, desde el siglo IX, en verdad el siglo VIII, hasta el siglo XV años. Vamos a encontrar personajes muy importantes en la historia de Portugal, como el primer conde, Vilmara Pérez, y el último conde, primer rey, Afonso Enríquez. Para esto van a tener que seguirme hasta el final del tour. Así que preparen las piernas y en el primer punto no nos vamos a tener que mover mucho. Atrás mío tenemos la Torre de los Clérigos, torre de la orden de algunos llamaron los monjes pobres. Pero, ¿quién hace esta torre? Bueno, el arquitecto más famoso de Porto, que no era portugués, era italiano. Seguimos con este tour en la ciudad de Porto, llegamos al segundo punto, Mirador La Victoria. Aparte de los bellos paisajes que encuentran atrás mío, vamos a encontrar dos tesoros de esta ciudad. Por un lado, la catedral, sede del obispo, lugar que iremos a conocer más adelante y que, aunque parece difícil de llegar, este guía tiene sus trucos para que las piernas no les duelan tanto. Segundo tesoro, el puente Luis I. Este puente se cree popularmente que fue hecho por Gustave Eiffel, pero no es así, o no tan así. En verdad fue un discípulo, Teófilo Seyrig. Este discípulo se presentó al concurso que la ciudad de Porto le pidió para crear este puente. Gustave Eiffel también, pero solamente había presentado uno con un solo andén, a diferencia de su discípulo que tiene el andén de abajo, que podemos apreciar. ¿Por qué la gente se confunde? Si vamos al piso, a la parte inferior del puente, vamos a encontrar una placa con el nombre grande que dice Gustave Eiffel, pero en las letras chiquitas dice creador del puente María Pía. Puente que vamos a encontrar de esta perspectiva atrás del de Don Luis. Y hablemos de un tesoro de Porto que no se ve, pero sí se saborea, que es el vino de Porto. ¿Cómo nació este vino? Siglo XVII. Francia empieza a subir los impuestos en la terraza al vino. No le quiere vender vino. Entonces, los ingleses prueban el vino del río Duero. Se enamoran.
Para eso empiezan a llevarlo en Inglaterra, pero al llegar, los mares del norte son un show muy agitados, así que no llega vino, llega vinagre. ¿Qué pasa con esto? Las personas que crean el vino de Oporto, los portugueses, crean un método que es reforzarlo con aguardiente. Los ingleses tenían su plan de destilarlo cuando llegara. Y esto es una apreciación personal. Me imagino al primer inglés probando la copa de Porto, saboreándola y sintiendo, ¡oh! Esto es un vino en su forma turbo. Cuando alguien iba a destilar, dijo, el que saque 1 gramo de esta fórmula, le corto la mano. Puedo ser un poco literal, disculpen si son impresionables, pero para mí eso fue la creación del vino Porto. Los ingleses se la van a atribuir a ellos, los portugueses, para mí, es un conjunto de causalidades. Ahora vamos a ver los barcos, los rabelos. ¿Por qué existen estos barcos rabelos? ¿Por qué el vino de Oporto está hecho en Porto? Toda la respuesta viene en conjunto. El vino de Oporto no se hace en Porto, se hace en el Alto Duero, a 150 kilómetros de acá, en lo que es Vila Real. En lo que eran vinícolas, eran tierras vinícolas de los romanos. Imagínense la antigüedad. Ahí se crea el vino. Se traía ya procesado en estos barcos, en los rabelos, una magnífica ingeniería para el siglo que fue creado, hasta las bodegas de Gaia. Por eso, el vino, otro de estos tesoros que dejo y subrayo, se encuentra en Gaia, no en Porto. ¿Y por qué se llama vino de Porto? Entonces se preguntarán. Porque sale del puerto de Porto, el sello de Porto. Un dato de color, cuando la gente de Gaia y los tripeiros, apodo que son conocidos los habitantes de esta ciudad, ya les iré a contar más adelante sobre esto, se pelean, los de Gaia los amenazan, diciéndole, miren que nosotros tenemos el vino, así que ojo con lo que hacen. Estamos en la nueva parada de este tour, uno muy esperado para los ávidos lectores, Librerías Lelo. Que el cartel de abajo no los confunda. Librerías Chardron. Chardron fue el que inauguró la librería, pero a los 25 años la vende a la familia Lelo. Lelo y Girmao, vamos a verlo en la parte superior. La fachada neogótica con pinturas Art Nouveau nos invitan a pasar sus puertas. Una vez adentro nos da la bienvenida a unas escaleras encurvadas que nos hace descubrir cada rincón de la librería. ¿La conocemos? ¿La conocen popularmente en el mundo por esto? No. Popularmente es la librería de Harry Potter. ¿Por qué? Cuando la saga explota, la gente ve mucha similitud con la escuela de magos. Muy parecida. Se empieza a correr la palabra, la gente cae por montones y los dueños de la librería dicen, ¿qué hacemos? No están comprando nada, solamente vienen a sacarse fotos. ¿Cambiamos de rubro? No, mejor cobremos entrada. Primero 3 euros, después 5 y hasta hace pocos meses 8 euros. Pero, ¿es verdad que se inspiró la autora J.K. Rowling? Vamos al año 2020, la pandemia. Toda la gente está aburrida en su casa. La señora, no era una menos, escribió en Twitter. Vamos a simplificarlo. Me han contado de la librería Lelo. Me han dicho que es muy bonita. Si algún día me invitan, le iré a conocer. Imagínense, la gente se quedó impactada. ¿Cómo que no la conoce? Analicemos estos tweets. En los años 90, la escritora vivió a escasos 500 metros, casada con un periodista portugués. ¿Se acuerdan la fuente de los leones alados? Está a pocos metros, 100 metros de esta librería. Se parece mucho a Grifos. Grifos como Gryffindor. Gryffindor es una de las casas de la escuela de magos. Otra de las casas, para los que conocen más la saga, se llama Slytherin, que significa era la casa de los malos. Y el que fundó esta casa en la ficción se llamaba Salazar. ¿Coincidencias? El mismo dictador que tuvo Portugal. Y hay un montón de similitudes más. Por ejemplo, los trajes de los estudiantes de la Facultad de Porto son sacos negros, como los magos usan en la escuela de magos.
Ni hablar que el acento portugués, sobre todo el de los tripeiros, los portuenses, tiene un marcado ceseo, país. Y para una persona que no habla portugués puede sonar como hablaba la gente de Slytherin, de Voldemort. Todo esto nos lleva a la conclusión, realmente, sí o no, en mi humilde opinión, los abogados de la señora J.K. Rowling se comunicaron con los abogados de la librería y querían llegar a un arreglo. Y la librería le dijo, señora, nos va muy bien sin usted, le dejo un beso y nos vemos la próxima. Ustedes pueden llevar a sus conclusiones, pero por favor no dejen de venir a visitarla. Vale la pena entrar. Les recomiendo entrar a última hora, que como verán se está vaciando. Aparte, esos 8 euros que pagan serán descontados si compran algún souvenir. Tengan en cuenta que un libro está aproximadamente 16 euros. Mi recomendación, Amor de Perdição, por favor. Ahora vamos a la siguiente parada, que es imponente. Estación São Bento. Venga. Llegamos al anteúltimo punto de este tour. Bienvenidos a la estación São Bento. Pero ¿qué era esto antes de ser una estación? Era el monasterio de las monjas benedictinas. ¿Hasta cuándo? Llega el siglo XIX, 1834. Se finalizan las guerras liberales y se abolen las órdenes religiosas. ¿Esto qué hace? Que todos los monasterios tienen que hacer edificios públicos, pero se les da la siguiente orden. Los masculinos, inmediatamente. Los femeninos van a tener tiempo hasta el último día que fallezca la última monja. ¿Cuánto tardó en fallecer la última monja de este monasterio? 58 años. 4 años después llega el primer tren, pero en 1916 se inauguró oficialmente. Ahora, quiero que miremos al techo. Vamos a encontrar el nombre de 2 ríos. Por una parte, el río Minho, que hoy es limítrofe con Galicia, y el río Duero, que es el que nos encontramos en esta ciudad. Esta ciudad está a orillas del río Duero. En los tiempos de Portucalense eran los ríos que marcaban el limítrofe del mismo. Ahora, azulejos por todas partes. ¿Quién los hizo? El taller de Jorge Colazo, 20.000 azulejos. Y antes de empezar a explicarle cada uno de los paneles que habla de la historia de Portugal, ¿qué es la palabra azulejo? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Muchos me dicen, ¿azul que se ve de lejos? No, es una palabra árabe, al-zulich, que significa piedra pulida. Un dato muy interesante. Inútil, pero muy interesante. Ahora vamos a la historia que es representada. Atrás mío, enfrente suyo, de mi derecha, vamos a encontrar la vida de los portugueses. La religión, por una parte, en el centro, el trabajo, en las tierras, en el mar. Y bien a la izquierda, la cosecha, la fiesta, la celebración después de tanto. Ahora vamos a la historia. Les conté que Alfonso Enríquez había liberado el norte de la península ibérica de los islámicos. Juntó la suficiente valentía para ir contra el rey de León, su primo. Cuando llega el rey, le dice, primo Alfonso VII, quiero ser rey. Dice, no, eso no va a poder ser. Pero saqué a los musulmanes. No va a poder ser, que sí, que no, se estaban preparando para la batalla. Para esto, los musulmanes todavía que seguían en el sur, frotándose las manos, esperando que los reyes cristianos se mataran entre sí. Entonces decidieron hacer el torneo de arcos de Valdevez. El torneo que vemos representado en la parte superior. Un torneo medieval que ganaron los portugueses. Por eso hoy podemos llamar a esta región Portugal. Sigamos con la historia. Esto era siglo XII. La dictadura de Salazar. Como les conté, la dictadura del nuevo Estado había empezado desde 1926 hasta 1974. Pero en 1928
Salazar es puesto como ministro de Economía a ser un profesor muy acaudalado de la misma materia. Ya para 1933 como primer ministro. Con él, la falta de libertad de expresión y la represión del pueblo portugués. Lo peor estaba por llegar. Después de la Segunda Guerra Mundial, algo que Portugal se mantiene neutral, pero con más del lado de Mussolini y de Franco que de los aliados. Se termina esta guerra y se termina la era de las eras coloniales con la ONU. Pero para este muchacho Salazar, el dictador, lo primero que dijo es: nosotros no tenemos colonias, tenemos provincias en África. De la puerta para adentro llega 1960 y empiezan las guerras de ultramar, las guerras coloniales, con el servicio militar obligatorio, donde los portugueses tienen que estar 4 años, 2 en tierra y 2 en ultramar, en África. No obstante, estaba llegando el final. Vamos a 1968. Salazar tiene un problema en los pies. Llama al podólogo. El podólogo va a la casa de Salazar y lo ve parado. Dice: señor, no puedo trabajar así, se tiene que sentar. Cuando se va a sentar, hace un movimiento en falso el dictador y ¡paf!, se cae. Termina en coma. Coma en el que iba a salir, pero no siendo el mismo. Algunos días era un dictador, otros días era otra cosa. En los días que era un dictador, le daban diarios falsos, les hacían firmar papeles sin sentido. Llega a 1970 y muere.